increíble. Hoy hablaremos acerca de la adicción al trabajo. Este es un tema realmente importante y créanme que hay muchos elementos que van a ser importantes para destacar. Estamos en la lección número 23, personas adictas al trabajo. En esta ocasión nos ofrece para empezar una lectura que es segunda de Tesalonicenses 3, versículos 6 al 16. A diferencia de lo que hacemos en otras ocasiones, ahora sí vamos a comenzar con esta lectura y le voy a pedir a Ladislao que vaya a segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Es una lectura larga, solamente vamos a tomar 3 versículos, el versículo 10, el versículo 11 y el versículo 12. Esto nos va a dar un panorama muy interesante. Avísanos, Ladislao, cuando tengas ya preparada la lectura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, solo versículos 10, 11 y 12, por favor. Sí, claro que sí, Edgar, dice así, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Muchas gracias. Bueno, la lectura que nos pide es un poco más amplia, pero ahí tenemos la parte medular. ¿Cuál es el contexto? Es muy interesante que aquí el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes de la iglesia de Tesalónica a que trabajen, al grado que dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Resulta que en aquellos días la gente estaba esperando el inminente retorno de Cristo, al grado que dejaban sus trabajos y literalmente esperaban a que Cristo viniera de un momento a otro. Es interesante saber que podemos encontrar en la teología del apóstol Pablo que él mismo creía que Cristo iba a venir antes de que él muriera. La gente creía eso y de alguna manera todas las generaciones de cristianos, desde la primera hasta el día de hoy, hemos tenido esa esperanza de que Cristo venga en nuestra generación. Por cierto, aprovecho para decirles que yo en lo particular creo realmente que Cristo va a venir en nuestra generación. Veo todos los elementos dados. El asunto es que ellos tomaron muchas veces decisiones a partir de ahí. Y una de ellas, para algunos de los miembros de la iglesia primitiva, fue la de dejar de trabajar. Y entonces Pablo dice, no. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Estamos esperando que Cristo venga, pero mientras viene, hay que trabajar. Y esto nos deja ver que hay extremos. Vamos a encontrar personas que están en un extremo, en el extremo en el que no quieren trabajar, y más allá de lo espiritual, yo creo que hay personas que sosegadamente tratan de no trabajar, pero luego encontramos el otro extremo, personas que básicamente se la pasan trabajando. Y hoy vamos a hablar de esas personas. Comenzamos con el desafío y nos presenta 2 párrafos muy interesantes. Comienza diciéndonos, cuando Dios creó el mundo, colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén para que lo labraran y lo cuidaran. Sin embargo, después de la caída, el primer hombre y la primera mujer fueron desterrados del jardín y el trabajo adquirió un nuevo significado. Ojo, ya trabajaban, pero ahora, a partir de la caída, a partir de su pecado, a partir de la desobediencia que ellos cometen, el trabajo no surge, sino simplemente cobra un nuevo significado. El trabajo se tornó tan doloroso que requirió del sudor de su frente para poder producir alimentos, según nos dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 34. En esta ocasión ese pasaje no lo vamos a buscar, es un versículo, es un pasaje, quiero decir, amplio, pero en donde nos habla precisamente de este escenario, el pecado del hombre, el pecado de la mujer y luego la condenación. Pero atención con lo que dice el siguiente párrafo. Si se considera el trabajo como doloroso, ¿por qué muchos empresarios y profesionistas son adictos al trabajo? Esto es interesante, es una pregunta muy válida. ¿Por qué si el trabajo es algo tan penoso, por qué hay tantas personas que parecen encontrar todo lo contrario, un deleite en él? Y nos dice aquí el material, laboran entre 60 y 70 horas por semana y en ocasiones más. ¿Están equivocados?
¿Cuántas horas de trabajo son muchas? Y aquí quisiera yo compartir muy brevemente mi propia experiencia. Hace algunos años, ya serán casi 20 a la fecha, mi esposa y yo abrimos un negocio. No era el primero que abríamos, de hecho, de súper recién casados, abrimos una juguetería y en el transcurrir de los años hemos explorado diferentes negocios y diferentes industrias. Pero ese negocio en particular, que resultaba ser una librería, nos apasionó muchísimo. La familia de mi esposa es una familia de librerías. Mi suegro comenzó con ese negocio hace muchos años y luego un cuñado, luego nosotros, luego una cuñada y más miembros de la familia se han visto involucrados en el negocio de las librerías. Nos encantó. Y entonces, después de haber trabajado yo para mi cuñado en su librería, nosotros lo que hicimos fue iniciar nuestra propia librería y luego fueron otra librería más, 2 en total. Bueno, al inicio, y es a donde quiero llegar, nosotros estábamos solos en la librería, no teníamos ningún empleado trabajando para nosotros. Entonces, lo que hacíamos era estar desde que el negocio tenía que estar abierto, que era a las 10 de la mañana, hasta las 8 de la noche, todos los días. Ese negocio abría todos los días, incluyendo sábados y domingos, porque estábamos en un centro comercial. Y entonces, ese horario implicaba 10 horas ahí directamente trabajando, atendiendo al público. Pero el asunto es que esas 10 horas representaban 70 horas a la semana, lo que nos está diciendo aquí el manual. Pero no era todo lo que trabajábamos, porque una vez que cerrábamos el negocio, lo que hacíamos era comenzar a trabajar. Nosotros movíamos cosas, nosotros pintábamos, nosotros quitábamos, subíamos, bajábamos, tirábamos, aflocábamos. Bueno, nos la pasábamos ahí al grado. Nosotros abrimos ese negocio un día 6 de noviembre y era marzo del siguiente año. Estábamos cerrando, iban a dar las 12 de la noche. Faltaban 2 o 3 minutos para la medianoche cuando le digo a Jessie, le digo a mi esposa, oye, ¿ve la hora que es? Ya va a dar la medianoche. Apenas estábamos ojos cerrando, le digo, y es la primera vez desde que abrimos, noviembre 6 del año anterior, que vamos a cerrar antes de la medianoche. Todos los días nos quedábamos a las 2, a las 3 de la mañana. ¿Cuánto tiempo le invertíamos? Bueno, en aquel entonces todavía no teníamos hijos, estábamos jovencitos, teníamos energía, teníamos la vitalidad, pero lo que les quiero decir es que nos costó horrores comenzar a contratar personal. Horrores. Era nuestro territorio y sentíamos como que era una especie de invasión tener gente trabajando, gente ajena, gente diferente. Estábamos obsesionados. Esa fue la realidad. Y aquí la pregunta que nos hace el material es, ¿están equivocados? Bueno, eventualmente le tenemos que dedicar mucho tiempo a algo que vale la pena, sin lugar a dudas. Pero estar así por meses, inclusive por años, ¿es un error? Sí. Contundentemente sí, definitivo lo es. Nos tomó y nos costó mucho aprenderlo, pero finalmente lo aprendimos. Nos dice aquí el material, ¿cuántas horas de trabajo son muchas? ¿En qué cambió el trabajo después de la caída? ¿Existe la posibilidad de regocijarnos en el trabajo que hacemos? ¿O debe de ser considerado simplemente como un mal necesario en la vida? Yo creo que cuando viene Cristo y redime a la humanidad, redime también el trabajo. Hace que el trabajo cobre su, digamos, propósito original, que es el glorificar a Dios, el estar bendiciendo el nombre de Dios a través de las cosas que hacemos, pero muchas veces nos cuesta trabajo realmente entenderlo y podemos seguir bajo el esquema de un trabajo que esclaviza o que inclusive eventualmente se convierte en una adicción. Es lo que nos plantea aquí la reacción. ¿Cuántas horas de trabajo son suficientes? ¿Cómo sabemos cuando una persona es adicta al trabajo? Considere la perspectiva que el Salmo 127, y aquí le quiero pedir a Ladislao que nos lleve por favor al Salmo 127, versículos 1 y 2, dice, nos ofrece del trabajo. ¿Cuál es la perspectiva? Y entonces avísanos, Ladislao, por favor, cuando lo tengas. Así es, Salmo 127, 1 y 2. 1 y 2, por favor. Dice así, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Muchas gracias. ¿Cuántas horas son ya demasiadas? Cualquiera, si nosotros estamos trabajando en nuestro humano esfuerzo, sin considerar lo que dice el Salmo 27. ¿De qué sirve que te esfuerces si Dios no es el que está construyendo? Este es el gran desafío para el creyente. Nosotros debemos de saber que nuestro trabajo no es nuestro proveedor. Nuestro proveedor es Dios. Nuestro trabajo es una fuente para glorificar a Dios y también para bendecir a otros. Muchas veces es el instrumento que Dios va a utilizar para traernos el recurso económico. Pero si acaso no hubiese trabajo, si acaso no hubiese negocio, aún así Dios va a proveer, porque Él lo ha prometido. De tal manera que si Dios no está formando parte de la fórmula, de la ecuación, estamos equivocados. No importa el tiempo que le dediquemos, estamos desperdiciándolo literalmente. Sin embargo, la Escritura sí nos habla, por ejemplo, de que Dios reposó un día de la semana. Nos habla de una creación en 7 días, en donde utiliza el séptimo para descansar. Obviamente Dios no se cansa, es evidente que Dios lo puede todo, y el asunto es que Dios nos está dando una gran enseñanza. Dios nos diseñó para trabajar, pero para trabajar bien es necesario también descansar, es necesario reposar, es necesario rehabilitarnos. Vean lo que nos dice la reacción en el planteamiento número 2. ¿Cómo afecta a la familia de una persona muchas horas de trabajo? ¿Puede justificarse el pensar que está proveyendo para la familia? Bueno, ¿qué ocurre cuando una persona está trabajando demasiado? ¿Va a afectar a su familia? Sin lugar a dudas. Cuando una persona llega a ser adicto al trabajo, sin lugar a dudas, como cualquier otro adicto, va a comenzar a dañar a aquellos especialmente que están cerca de él. Le quiero pedir a Ladislao que nos apoye con Filipenses capítulo 4, versículo 19. Sí, dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias. Bueno, una persona puede estar muy afanada trabajando y puede justificarse detrás de decir, bueno, es que lo estoy haciendo para mi familia, estoy haciéndolo para proveer para mi familia. Bueno, la Escritura no se equivoca y dice que Dios es el proveedor. Entonces, prácticamente estamos cayendo en una usurpación de la labor de Dios. Y ese es un asunto realmente ya peligroso. Podemos llegar peor, podemos llegar a convertirnos en adictos al trabajo. Espero que esto se escuche. Sí está abierto aquí el audio. Posiblemente el video se vea entrecortado, pero quiero que pongan mucha atención a este pequeño documental. Es propiamente un ejercicio noticioso que hace Televisa aquí en México sobre el tema de la adicción al trabajo. Escúchenlo con muchísima atención. Todos los martes, la doctora Evian Pérez cuida nuestra salud. Ser muy trabajador es sin duda bien visto. Sin embargo, cuando el exceso de trabajo acapara toda la atención de la persona y le genera problemas en sus relaciones familiares y sociales, hay que cuestionarse si existe algún tipo de adicción. Se les conoce con el anglicismo workaholics y son las personas que solo están cómodas cuando están trabajando. De lo contrario, sienten que pierden el tiempo. Son personas que trabajan prácticamente todo el día, todos los días, si se puede los 365 días del año. Es una adicción, así como hay adicción a la comida, así como hay adicción al deporte, así como hay adicción a las drogas, a los fármacos. Lo mismo sucede. La persona que se sale del trabajo, que se sale de su entorno, tiene ese síndrome de abstinencia, esa ansiedad. El exceso de trabajo en estas personas no se debe a requerimientos laborales reales. Más bien, es una necesidad psicológica de la persona afectada. En ocasiones, la adicción al trabajo enmascara problemas afectivos en el entorno familiar o la vida sentimental. Que estas personas también tratan de evadir llegar a casa o de evadir el salir y ver ciertas realidades. Entonces, como el adicto a las drogas se hunde en las drogas para no ver realidades, para evadir situaciones, lo mismo hace el adicto al trabajo. Se
se vuelve inmerso en el trabajo y se la vive trabajando. Aunque puede desarrollarse en ambos géneros, la adicción al trabajo suele ser más frecuente en varones entre los 35 y 50 años de edad, especialmente en perfeccionistas o con trastorno obsesivo de la personalidad. Como en todas las adicciones, tarde o temprano trae consecuencias negativas a la persona. Se va a terminar divorciando, lo va a dejar la esposa o el esposo, los hijos se van a volver dispersos, aislados, despegados de la madre o del padre adicto al trabajo. Y pues, ¿cuáles amigos? ¿Cuál vida social? Tarde o temprano quedan solos. La mayoría de los adictos al trabajo no acepta su patología y se refugia en la apreciación de la sociedad que celebra el que un individuo sea muy trabajador. Si bien existen varios tipos de adictos al trabajo, desde el complaciente que busca la aprobación de sus superiores, hasta el controlador que es altamente ambicioso y no tolera delegar, el tratamiento es el mismo en todos los casos. Terapia cognitivo-conductual y medicamentos para reducir la ansiedad que ocasiona perder contacto con el trabajo al término de la jornada laboral. Los especialistas en salud mental consideran que el equilibrio entre el trabajo, el descanso y el esparcimiento es la base de una vida saludable, tanto física como emocionalmente. Bueno, es un escenario terrible el que nos presenta, pero tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, nos habla acerca de que esta adicción, a diferencia de la adicción a las drogas o la adicción a el alcoholismo o alguna cosa así, esta tiene una buena reputación. Cuando una persona pasa muchísimo tiempo en la oficina, cuando pasa mucho tiempo en el trabajo, la gente en lugar de decir, mira, es un adicto, pobre persona, dicen, es muy trabajador. Y entonces aquí encontramos una relación directa con lo que veíamos la semana pasada. México es la nación que más tiempo invierte trabajando, pero no somos la nación más productiva, porque en nuestra cosmovisión el pasar mucho tiempo en el trabajo está bien, es correcto, es lo que deberíamos de hacer. Entonces vamos a estar en escenarios en los que vamos a encontrar muchas personas, inclusive con adicciones al trabajo, que no son detectadas, que al contrario son estimadas, son aplaudidas y son premiadas por el entorno, pero son personas que tienen un desastre en su vida emocional, como nos lo dice aquí el artículo que acabamos de escuchar, pero también en la vida espiritual. Personas que traen 2, 3 fracasos matrimoniales, que tienen relaciones rotas con los hijos, que tienen quizá problemas económicos, que tienen cualquier tipo de situaciones adversas, que no tienen una relación con Cristo, que están mal y llegan al trabajo y es como si ahí estuvieran bien. Y entonces, a mí me gusta decir en las empresas que esa frase de que los problemas de casa se quedan en casa es irreal. Si una persona acaba de perder a su mamá, tiene un hijo en el hospital, se está divorciando, digo, lo más normal es que la persona no rinda lo mismo. Si esa persona se está divorciando, tiene a su mamá recién muerta, está con un hijo en el hospital y llega al trabajo y rinde como si nada, lo más seguro es que sea un adicto. Lo más seguro es que es una persona que tiene un problema. Eso no es correcto, eso no es normal. Es una situación finalmente seria en ese sentido. Vamos entonces una vez más al manual. Y nos dice acá en la reacción, en el planteamiento número 3, Mateo 6:24 nos enseña sobre el servir a 2 amos, y le quiero pedir a Ladislao si nos puede ayudar con esa porción bíblica. Nos enseña Mateo 6:24 sobre el servir a 2 amos. ¿Cómo se puede, nos dice aquí el material, convertir nuestro trabajo en nuestro amo? Avísanos, Ladislao, si tienes ahí el pasaje. Sí, dice así. Adelante, por favor. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gracias. En Mateo 6:24 se está enfocando en 2 aspectos. El primero de ellos es el tener cualquier otra cosa como Señor, además de Dios. Eso es idolatría y eso es pecado. Nadie puede servir a 2 señores. Luego se enfoca en uno en particular y se enfoca en el dinero, a Dios y a las riquezas.
Pero aquí el material nos dice, ¿es el dinero la única motivación de la gente para trabajar muchas horas? La respuesta contundente es que no. Hay muchos motivadores. Por ejemplo, una persona puede ir a trabajar por dinero, pero también puede ir a trabajar por prestigio. Puede ir a trabajar porque está recibiendo una compensa emocional. Alguien que llega a su casa y que tiene puros problemas, puras tristezas, puras quejas, y cuando está en el trabajo es don fulanito, es el ingeniero, es el diputado, es el licenciado, y donde está recibiendo recompensa, recompensa, recompensa por lo que hace, oye, pues está más entusiasmado por estar en el trabajo que en su casa, en donde está recibiendo puras penas. Entonces, tenemos ahí otra fuente. No solamente es el dinero, sino que el trabajo representa una fuente de satisfacción en ese sentido, una fuente de reconocimiento, entre muchas otras cosas. ¿Qué motivos pueden ser? Son muy diversos, sin lugar a dudas, pero en la reacción número 4 encontramos algo que me parece muy interesante. Dice, algunas veces el dueño, gerente o director de la empresa demanda al empleado horas extras de trabajo. La pregunta ¿es apropiado que un trabajador diga no a su jefe cuando éste, sin razón alguna, se lo solicite? Es una pregunta muy interesante, fíjense. ¿Es apropiado que un trabajador diga no? Si hasta ahí terminara la pregunta, no es tan fácil de responder, porque muchas veces en cualquier tipo de labor, pues tenemos la necesidad de invertir más tiempo de lo habitual. Pero aquí la pregunta nos da un contexto y ¿es apropiado que un trabajador diga no a su jefe cuando éste, sin razón alguna, se lo solicite? Aquí hay un asunto importante. Hay tanto enfoque en estar en el trabajo que muchas veces no asociamos trabajo con productividad. Lo que queremos es que la gente esté, ya no digo trabajando, esté en el trabajo. A mí me gusta hacer esa distinción. ¿Cuánto tiempo trabajas y cuánto tiempo estás en el trabajo? Porque puede ser que en el trabajo estés muchísimo tiempo. La pregunta es si estás trabajando. Hay un abismo de diferencia muchas veces. Conozco el caso de una chica que llega a su trabajo y resultaba que era por ahí de los días de Halloween. Y entonces una compañera, esta chica que me lo cuenta es cristiana, es creyente, su compañera no, ella fue hasta disfrazada al trabajo de Halloween. Foto, selfie y todos con el tema de los disfraces. Faltaban 15 minutos para que se terminara la jornada de trabajo y esta niña ni siquiera había tomado su lugar. Todo el día en el trabajo, divirtiéndose en pachanga, en fiesta, y entonces faltando 15 minutos literalmente llega y busca a esta niña, a esta chica cristiana a la que me refiero, y le dice, amiguita, por favor, ayúdame, es que no he sacado nada de trabajo. Y entonces esta niña con mucha razón le dice, no, amiga, no te voy a ayudar. Aquí están las fotos que has publicado en tu cuenta de Facebook. Ve desde qué hora. Y le comenzó a sacar las fotos. No has trabajado un solo minuto y yo voy a pagar los platos rotos por ti. Además, yo no estoy de acuerdo con esta celebración, así que no te voy a ayudar en esta ocasión. Discúlpame. Y esta es una situación que nos pone a pensar que a veces pasamos mucho tiempo en el trabajo, pero no necesariamente trabajando. Aquí el asunto es que a veces el que es el adicto al trabajo le exige a los demás que estén trabajando, pero en realidad lo que quiere es que simplemente estén tan afanados como él ahí, haciendo como que hacen, aunque no necesariamente estén produciendo. ¿Es apropiado que un trabajador diga no cuando solamente se está esperando que él esté ahí? Les cuento un caso. Este hombre le vamos a llamar Mauricio. Es un vendedor y entonces le pedían que llegara a tal hora a la oficina y luego volviera a tal otra, una jornada más o menos de 8 horas, y tenía ciertos indicadores, ciertos estándares de venta. Este hombre lo estuvo haciendo por mucho tiempo hasta que un día dijo, oye, mira, yo puedo lograr la meta en menos tiempo. ¿Qué beneficio me vas a dar? Y entonces llegó un momento en que su jefe le dice, no, Mauricio, yo te quiero aquí de tal hora a tal hora. Y entonces Mauricio le dice a su jefe, a ver, ayúdame a entender, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Quieres productividad o quieres tiempo? ¿Quieres que yo esté aquí las 8 horas o 9 o las 10 que quieras, aunque no produzca? ¿O quieres que produzca los resultados, aunque me tome 5 horas? ¿Qué quieres?
Bueno, Mauricio es un tipo de pocas pulgas, por cierto. y lo sé porque eso él lo comentó en un curso y estaba ahí su jefe. Y entonces el jefe se vio un poco acorralado y le dice, no, bueno, evidentemente quiero los resultados, te los doy en 5 horas. Pero no me pidas que vuelva después de la jornada porque a mí me cuesta mucho trabajo y además este Mauricio tiene una discapacidad. Y entonces le dice, para mí, me voy a mi rehabilitación y bla, bla, bla. Y llegó a ese acuerdo. El tipo trabaja, inclusive hay días que trabaja 4 horas, pero logra los resultados. De hecho, es primer lugar en ventas. Entonces, el asunto es, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que simplemente esté aquí o quieres que produzca? Trabajar y producir no es lo mismo. O estar en el trabajo y estar produciendo no es lo mismo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Ofe, si nos puedes ayudar con el tema de dudas, comentarios, preguntas, diezmos u ofrendas. Ah, no es cierto, esto es broma. Pero sí de preguntas, comentarios, a la orden. Adelante, por favor. Sí, adelante. Perdóname, Ofe, ya no te escuché. ¿Dijiste que sí había o no? No, ninguna. Perfecto, muy bien. Gracias. Bueno, aquí voy a hacer un agregado. June Hunt es una autora norteamericana que Dios ha utilizado poderosamente para abordar muchísimos temas, entre ellos la adicción al trabajo, y literalmente voy a tomar un artículo que ella escribió hace algún tiempo que se llama Adicción al trabajo, la senda hacia el colapso nervioso, que publica en su serie Claves Bíblicas para la Consejería. Esta serie está en una colección de 10 tomos. Les recomiendo muchísimo el material, vale mucho la pena, es un material para la consejería bíblica. Y en alguna ocasión nosotros lo estuvimos utilizando para los programas de Edición 2020. En esta ocasión tenemos 4 programas sobre la adicción al trabajo y en el correo de la próxima semana les voy a mandar las ligas para que quienes gusten los puedan descargar y escuchar. Son programas largos de media hora, pero es un material fantástico. Ella comienza su artículo con una frase muy interesante de un hombre llamado Vance Havner, que dice, a Dios no le interesa la producción en cantidad. En ocasiones podemos hacer más haciendo menos. Y aquí hay un punto importante. No se trata de cuánto tiempo estemos ahí, se trata del resultado. Y como nos decía el Salmo 127, en vano trabaja el hombre si Dios no es el que está construyendo. Comienza ella definiendo de qué se trata el asunto. Dice, ¿qué es el trabajo? Es la actividad física o mental que se realiza con el objeto de producir un resultado. ¿Qué es la adicción al trabajo? Una adicción al trabajo es una persona que se dedica, o un adicto al trabajo, es una persona que se dedica a trabajar compulsivamente, y esta es la palabra, compulsivamente en detrimento, es decir, en contra, en perjuicio de su vida y de sus relaciones más importantes. Ella menciona varias cosas, aquí me brinco otro punto, lo que están viendo ustedes en pantalla nada más es una selección del artículo. Ella habla acerca de la ambición. Muchas veces vamos a encontrar que la persona que es adicta al trabajo tiene una ambición. Y la pregunta ¿es incorrecto ser ambicioso? Ella dice, la ambición no siempre es negativa y puede deberse a 2 motivos. Un deseo humilde de alcanzar un fin determinado puede ser una buena ambición. Por el contrario, un deseo egoísta de alcanzar un rango más alto, fama o poder, puede ser una ambición que no es positiva, una ambición negativa. Y entonces ella hace este comparativo. La ambición positiva para trabajar es sin egoísmo. La ambición negativa es egoísta. Ahora, la ambición positiva implica un deseo personal por hacer nuestro mejor esfuerzo, un deseo por servir a otros, un deseo de alcanzar un bien mayor y un deseo por cumplir el propósito de Dios. Esa es una ambición correcta. Por el contrario, una ambición negativa, una adicción, está muchas veces integrada por una compulsión de hacer todo perfectamente. ¿Por qué? Porque sí. Compulsión de parecer mejor que otros. Cuidado con eso. Una compulsión
de obtener logros personales, una compulsión de cumplir mi propósito. Dice 1 de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego presenta ella algo muy interesante, que son características de un adicto al trabajo. Y luego viene una especie como de test personal, lista de comprobación para el trabajo compulsivo. Quisiera que cada uno de nosotros pensásemos qué respuestas daríamos a estas preguntas. La primera es, ¿considero que mi trabajo es la principal fuente de mi identidad? Vean qué pregunta. Todos debemos de tener un trabajo. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero el asunto es si el trabajo luego se va a convertir en nuestra fuente de identidad. Yo soy el que hace eso, yo soy el que hace aquello, yo soy el licenciado, yo soy el diputado, yo soy el ingeniero, y se convierte en mi fuente de identidad. Cuidado. Otra pregunta. Me concentro en los detalles y listas de cosas, pero se me dificulta empezar con lo importante. Aquí habla acerca de un afán más por estar haciendo algo que por estar produciendo. Otra, ¿se me dificulta organizar mi tiempo? Otra más, ¿se me hace difícil sentirme satisfecho con el resultado final? ¿Qué pregunta? Personas que no importa qué tan bien hagan las cosas, es una incomodidad y no es simplemente un deseo natural de decir, bueno, me salió muy bien y espero que la próxima vez salga mejor, sino, no estoy satisfecho, está mal, cuidado con eso. Siento que el trabajo me está controlando. Me aseguro que otros sepan lo mucho que trabajo. Me molesta que los demás no trabajen tan arduamente como deberían, o pudiéramos decirlo, como yo lo hago. Me siento culpable cuando me puedo relajar o divertirme. Ya una persona que está en un día de descanso y ya se siente incómoda porque no está siendo productivo. Cuidado. Me fatigo con frecuencia. Pongo el trabajo antes que mis seres queridos. Siempre estoy hablando de mis actividades. Temo que otros piensen que no trabajo lo suficiente. Tengo dificultad para decir que no. Siento que cuanto más trabajo, más agrado a Dios. Ahí es llevado inclusive esto al terreno espiritual. Siento más devoción al trabajo que al Señor. Bueno, son las preguntas que nos formula esta Jung Hunt. Y luego cita Eclesiastés 2:20, donde dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. El escritor de Eclesiastés, Salomón, llega un momento en que se da cuenta que por más que se esforzó, al final, pues, el corazón no queda satisfecho. Nuestra verdadera satisfacción está en saber que hemos cumplido el propósito de Dios. Eso es otra cosa totalmente diferente. Nos dice Jung Hunt lo siguiente: diagnóstico del trabajador compulsivo. Se queja de depresión, dolor de espalda, llagas y urticaria, úlceras, insomnio, dolor de cabeza, rechinar de dientes, fatiga crónica, tensión muscular, indigestión, dolor de pecho, estómago revuelto. Y luego cita una vez más Eclesiastés. En el versículo 23 del capítulo 2 dice, porque todos sus días no son sin dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Qué cosa, qué versículo, qué pasaje. Porque, bueno, una persona que tiene una adicción al trabajo, ¿qué está haciendo? No solamente está sacrificando sus relaciones, está sacrificando su propio cuerpo, se está matando. Como cualquier adicción es autodestructiva, esta persona tiene problemas físicos. Ahora, causas de la adicción al trabajo. La necesidad de probar. Fíjense, buscando mi valor personal. Esta persona que tiene adicción al trabajo, a través de lo que hace, trata de demostrar a los demás que vale. La necesidad de producir, buscando su propia importancia. La necesidad de cumplir, buscando admiración y reconocimiento. La necesidad de proveer, sentirme, dice, o sentirse indispensable. La necesidad de proteger, evitando las relaciones íntimas. La necesidad de ser perfecto, siendo rígido, siendo inflexible. La necesidad de prosperar, centrándome en las posesiones materiales.
Y la última que pone acá, la necesidad de complacer. Considero que inclusive para complacer a Dios lo tengo que hacer trabajando duro. Cita acá Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12 que dicen, y que procuréis, ojo con esto, tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dos extremos. Uno es el que no quiere trabajar y otro es el que quiere hacerlo para probar su propio valor, para producir y generar importancia propia, para básicamente usurpar el lugar de Dios en la vida personal y en la vida de otros. Primera de Tesalonicenses nos revela que el trabajo no debe de representar nada de eso. Dice, y que procuréis tener tranquilidad. Tener tranquilidad. Ahora, pasos para encontrar la solución. Yéndonos ya más hacia el final de este artículo, nos presenta un comparativo entre dos hermanas, María y Marta, las hermanas de Lázaro. A María le llama María la decidida y a Marta la mártir, autocompasiva. Y bueno, recordemos que María, cuando recibe la visita de Jesús, se sienta a sus pies y Marta andaba afanadísima, trabajando y trabajando al grado que le reclama al propio Jesús, oye, ¿qué no te da cuidado que María no esté haciendo nada? Imagínense el grado de situación frenética en la que vivía Marta, que termina regañando al Señor Jesús, nada menos. Aquí nos da esta Jung Hunt varios elementos, son cuatro, perdónenme, sí, son cuatro, que contrastan a estas dos mujeres. El primero de ellos es la prioridad. ¿Por qué trabajaba María? Y ella tenía como prioridad pasar tiempo con el Señor. En realidad, en el escenario en el que nos presenta ahí el Evangelio de Juan, pues ya no estaba ella ni trabajando, estaba literalmente a los pies de Jesús, adorándolo. En cambio, Marta tenía como prioridad el deber y la productividad. ¿Y qué ocurre? Que los adictos al trabajo se centran en los detalles y muchas veces hacen y le dedican mucho tiempo a las cosas menos importantes. El segundo aspecto que contrasta es el enfoque. Para María el enfoque era Jesús, punto. Para Marta el enfoque era ella. ¿Qué no te da pendiente que María no me esté ayudando a mí, pobrecita, que estoy aquí con tanta cosa? Bueno, los adictos al trabajo muchas veces se comparan con otros, se quejan de otros. El tercer aspecto que destaca, que contrasta, es la presión. María soportó la presión con tal de no perder el derecho a estar con Jesús. Jesús mismo finalmente termina defendiéndola y dice, eso no le va a ser quitado. En cambio, ojo con esto, Marta, ella era la fuente de presión. Los adictos al trabajo terminan siendo precisamente eso, dan órdenes a otros, controlan o pretenden controlar a los demás. Y el cuarto contraste son sus valores. María se dedicó a lo eterno, mientras que Marta se dedicó a lo temporal. Muy bien. Y concluye el artículo dándonos unos consejos muy breves, muy prácticos. Con ellos vamos a terminar, pero antes vamos a volver acá al material que es Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios, antes de ir a las conclusiones a las que nos lleva Jung Hunt. Muy bien. Quisiera aquí hacer otro corte de caja y preguntarle a Ofe si no hay algún comentario, pregunta, alguna situación a destacar. No, ninguna, Edgar. Correcto, bueno, agradezco mucho y vamos cerrando con esto. Dice en la reacción, punto número 5, ¿qué opinas de ello, si acaso, o qué opina usted de ello, si acaso es el jefe? ¿Es aceptable demandar horas extras de trabajo a sus empleados? ¿Qué alternativas existen para que se pueda trabajar más? Bueno, yo les voy a decir, como jefe, a mí sí me ha tocado pedirle a la gente que trabaja conmigo horas extras, sin lugar a dudas. Pero normalmente lo que yo he optado por hacer y me ha funcionado muy bien es intercambiar las horas. Es decir, te pido horas extras y te lo
te lo intercambio por horas de descanso. Muchas veces la gente que ha trabajado conmigo por ganar más me dicen, pues págamelas y ya no descanso. Pero nosotros le hemos dado prioridad al descanso y que la gente pase tiempo con su familia. Y la verdad nos ha funcionado bien y son propuestas que finalmente la gente ha aceptado. Reacción número 6 dice, ¿qué sucede al involucrarse en actividades espirituales como el evangelismo y el discipulado? Escuchen esta pregunta. ¿Hay posibilidades de que los cristianos sean adictos al trabajo, al hacer la obra de Dios? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Temo decir que sí. Sin duda. Terriblemente sí. Podemos estar haciendo algo que Dios ha demandado, algo que Dios espera de nosotros, pero haciéndolo como una actividad autocomplaciente, en donde yo me siento muy bien de lo que yo estoy haciendo para Dios. Y eso prácticamente es hacerlo sin Dios. Cuando vamos nosotros al Evangelio de Mateo, comenzamos por ahí del capítulo 5 con el Sermón del Monte y al término del capítulo 7 la cosa se pone color ojo de hormiga, donde dice, y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Habla de cosas espirituales, como predicar la palabra, como sanar enfermos, como echar fuera demonios. Y sin embargo, la respuesta de Jesús a ellos es, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escuchen eso, es algo terrible. Estas personas estaban dedicados a asuntos espirituales que Jesús le había pedido a sus discípulos. Literalmente, cada una de las 3 cosas que ellos alegan son cosas que Jesús en otro momento le pide a sus discípulos. Y sin embargo, Jesús les dice, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No se trata de personas que habían comenzado a servir a Dios y luego se habían alejado. Fíjense que dice la Escritura, en palabras de Jesús, nunca los conocí. No, es que sí los conocí, pero luego ustedes se alejaron, cochinos. No. Nunca. Esto quiere decir que estas personas hacían las cosas que Jesús había mandado por razones equivocadas, posiblemente egoístas, posiblemente personales, posiblemente manipulados por otros. El asunto es que lo hicieron sin Jesús. Jesús dice, nunca los conocí, yo no me relacioné con ustedes no hicieron eso conmigo. Y eso, aunque yo pedí que lo hicieran, es como si fuera maldad. Y este es el asunto. Hacer las cosas de Dios sin Dios es como si fuera pecado. No es porque sean pecado en sí mismas, es porque la vida se trata de Dios. Y si estamos separados de Dios, es la muerte, absolutamente. Ahora, ¿pudiera una persona ser adicta al trabajo de la iglesia? Sí. Si está haciendo el trabajo de la iglesia como si fuera un trabajo, eventualmente pudiera ser tan adicto como cualquiera, y eso es terrible. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 4 y 5? Le quiero pedir a Ladislao si nos apoya con ese texto y nos va a ayudar muchísimo para el cierre. ¿Lo tienes ahí, Ladislao? Sí, así es. Adelante. 4 y 5 dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Correcto. Ahí, gracias. Lo que está diciendo Pablo es, no, yo confío en que ustedes hagan lo que les hemos pedido. Dios está esperando que nosotros, sin lugar a dudas, trabajemos para su obra. Y Dios levanta a hombres como Pablo, a líderes espirituales que son el instrumento que Él utiliza para convocarnos a su obra, a su trabajo. Pero Dios debe de formar parte de la ecuación, sin lugar a dudas. Vamos a concluir con esto. Vuelvo al material de Jung Hunt. Dice, recomendaciones comprobadas para los adictos al trabajo. Número 1, elimine la idea de trabajar elimine la idea de que trabajar día y noche es sacrificial y espiritual. Y nos lleva una vez más al Salmo 127:2. Dice, porque de más es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Número 2,
Diariamente escriba una lista de sus asuntos pendientes, de preferencia la noche anterior. Muy a tono a lo que veíamos en la sesión anterior. Hay que planificar. No hay mejor manera de planificar que haciéndolo en actitud de oración. Dice la escritura en Proverbios 21-29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Cuando yo estoy buscando los caminos de Dios, Dios pone sus caminos en mi mente y en su corazón. Realmente Dios está súper interesado en que nosotros conozcamos sus propósitos. No se hace del rogar, Señor, muéstrame tu voluntad. No te la enseño. No. Dios, al revés. Él está absolutamente interesado, está ansioso de que busquemos su rostro. Número 3, haga una lista de sus prioridades en orden de importancia. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Ahí nos habla acerca de pensar con diligencia, de planificar, de no apresurarse, de tomar el tiempo para tomar buenas decisiones. Número 4, establezca un tiempo definido para iniciar y terminar cada tarea. Si somos de las personas que nunca encontramos el tiempo para terminar el trabajo, pues no es problema del trabajo. La verdad es que el trabajo nunca se acaba, como el quehacer en casa. Más bien es un problema de disciplina personal. Debemos de autolimitarnos, de pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos somete, Señor, hasta tal hora trabajo y se acabó. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El siguiente punto nos dice, elimine la política de puertas abiertas. Dice Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. El asunto es, no podemos estar siempre disponible para todos. Debemos de aprender a buscar nuestros tiempos con Dios y a partir de ahí saber que debemos de estructurar nuestra vida. Y la última cosa, y con esta terminamos, aparte tiempo definido para su familia. Ya tuvimos nuestro tiempo con Dios, ahora necesitamos nuestro tiempo con familia, con amigos e inclusive para usted. Dice Proverbios 14:22. No hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Al final del día, cuando nosotros hablamos de las cosas importantes, debemos de saber que lo que es verdaderamente importante es lo eterno. Y lo eterno es Dios, es su palabra y es la gente. Debemos de aprender a dedicarle tiempo a lo que es verdaderamente trascendente. Con esto terminamos. Les agradezco enormemente el tiempo, la atención. Gracias por su participación. Y bueno, hemos grabado esta sesión. Les mandé en el correo la grabación de la sesión pasada. Y bueno, pues en breve tendremos otra sesión abierta, espero con muchos invitados, pero por lo pronto muy agradecido con todos ustedes. Gracias Ladislao, gracias a la licenciada Ofe por su participación. Un abrazo muy afectuoso a todos, que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.